entendimiento de qué significa ser cristiano. El ser cristiano no significa estar en una iglesia y gloria a Dios, aleluya, y cantando himnos y cosas de esas. O sea, no, eso no es solamente ser cristiano. Ser cristiano es que te llegue el conflicto y que tú sepas vencer ese conflicto en el poderoso nombre de Jesucristo. ¿Sí me explico? O sea, el propósito de Jesucristo es que tú seas victorioso, no de que seas un cristiano más, sino que seas un cristiano más, pero victorioso en el poderoso nombre de Jesucristo cuando te llegue un conflicto. Los conflictos, varones, son para que tú los venzas, tú convertido en un poderoso soldado del ejército de Dios. El diablo ha metido el entendimiento equivocado de que un tercero es quien va a hacer el milagro. Un tercero no va a hacer el milagro. Eres tú quien te vas a enfrentar al conflicto y es el Jesucristo que vive en ti quien te va a dar la victoria sobre todo conflicto. Yo creo que es importante que entendamos cuál es esa diferencia. Y vamos a ver lo que nos dice el mismo Señor Jesucristo al respecto. El Evangelio de Juan, capítulo 14, nos dice. Juan, capítulo 14. Donde llegó 14. 1, 2, 3, 4. Dice, no se turbe vuestro corazón. El corazón se puede turbar. Dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Si tú crees en Dios, si yo te pregunto a ti, oye, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Pero crees en Jesucristo también? Sí, sí creo en Jesucristo. A ver, pero una cosa es creer en Jesucristo y otra cosa muy diferente es creerle a Jesucristo. Creer a Jesucristo, todo el mundo cree en Jesucristo. Pero ¿qué tal cuando Jesucristo te dice, hey, yo vengo para darte salvación y vida eterna? Mucha gente dice, no, prefiero buscar otra opción. Y así lo podemos ver. Hay mucha gente que cree en Jesucristo, pero tiene su fe puesta en alguien que no es Jesucristo. Porque eso es como se ha manifestado de una forma ya supuestamente normal, pero no es normal. Jesucristo te dice, yo soy el camino. Y lo vamos a ver cómo lo empieza a decir. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya hay un lugar entonces en el cielo si tú estás en Cristo Jesús. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ojo, una cosa es pensar humanamente y otra cosa es pensar espiritualmente. Si tú lo ves humanamente, tú dices, no, pues te vas, tú dices que te vas y que tú eres el camino, pues ¿cuál es el camino? ¿Cómo te podemos seguir si no sabemos a dónde vas? Eso fue lo que le dijo Tomás con su mente humana. Pero fíjate cómo le responde a Jesucristo. ¿Cómo le responde Jesucristo a Tomás? Le dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. No dijo Jesucristo, yo soy uno de los caminos. Jesucristo está diciendo, yo soy el camino. Esta vida, varón, tú debes de entenderla así. Esta vida es como un laberinto. ¿Sí sabes lo que es un laberinto? Tiene muchas entradas y te da muchos caminos. Pero Jesucristo te está diciendo, yo soy el camino. No sé, la salida. La salida, solamente Jesucristo. ¿Cuál es la salida? La salvación y la vida eterna es tu salida. Tener a Jesucristo, varón, no es solamente decir, ya creo en Jesucristo y listo. No, si Él es el camino, aférrate a Jesucristo y no lo sueltes. Porque si Él dice que es el camino, es porque te va a presentar el enemigo otros caminos. Y en esos caminos es donde te puedes perder en el laberinto de la vida. Si Jesucristo dijo, yo soy el camino, síguelo a Él. Es más, que no te distraiga nada. Donde Él va, tú síguelo.
porque de esa manera Él te va a llevar al camino perfecto. Hay quienes mejor dicen, no, yo prefiero mejor tener mi fe puesta en otra deidad. Tienen su fe puesta en otra deidad porque se fueron, ¿qué? A otro camino. Y Jesucristo sigue diciendo en el Evangelio de Juan 14:6, yo soy, ¿qué? La verdad. No. Esa es la otra característica. Primera característica de Jesucristo es el camino. Segundo, la verdad. La vida. Y la vida, tercera característica. La verdad, ¿por qué te dice que Él es la verdad? Porque muchos van a venir con sus supuestas verdades para poderte alejar de Jesucristo. El objetivo de Satanás son dos cosas muy importantes. Que tú no tengas a Jesucristo y no teniendo a Jesucristo, número dos, estés perdido, esclavizado. Satanás quiere poseer derechos legales que tú mismo le estés otorgando al aceptarle sus recursos. Entonces, característica de Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La vida. Si Él es la vida, entonces ¿por qué nosotros no aferrarnos a Jesucristo que nos dé esa vida? Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy, juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Ahora qué? Vive. ¿Quién? ¿Quién vive en ti? Jesucristo. Mientras Jesucristo viva en ti, tendrás esa vida. Ahorita tienes una vida normal como la que tiene cualquier otra persona, pero al tener a Jesucristo, tienes vida eterna. Porque este cuerpo, sabes que es provisional, es temporal. Este cuerpo, al morir, aquí se queda el cuerpo. Pero la vida eterna es en tu alma. Ahí tú es donde vas a tener esa salvación en tu alma. Acuérdense que estamos compuestos de un cuerpo, un alma y un espíritu. Y es importante que tú lo entiendas. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo aquí es el que tú tienes. Pero ese cuerpo al fallecer tú se hace gusanos. El alma es lo que está en disputa. Por un lado el reino de Dios y por otro lado el reino de Satanás. Lo que quieren es tu alma. Los dos trabajan con derechos legales espirituales. Satanás te ofrece sus recursos y si tú le aceptas sus recursos, el alma tuya tiene un sello propiedad de Satanás. Pero acá por el otro lado, el reino de Dios dice, hey, yo te estoy dando a mi Hijo Jesucristo. Este Hijo Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario. Si tú aceptas a Jesucristo, todo lo que tú le hayas aceptado, Satanás, queda cancelado en el nombre de Jesucristo que pagó en la cruz. Entonces, si nos hemos equivocado habiendo recibido un recurso de Satanás, con Jesucristo tenemos esa salvación y vida eterna. Amén. Se rompe toda maldición. Acuérdate lo que dice inclusive Deuteronomio capítulo 6, versículo número 7, dice, capítulo 5, versículo 7, dice Deuteronomio, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito, ojo, visita, ¿qué visita? Visito la maldad de los padres sobre los hijos, de los que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa eso? Uy, está bien tremendo lo que está diciendo. Porque O sea, está pagando dice, cosas que no hizo exactamente, que estás pagando cosas que un antepasado tuyo yo. hizo. Camerino manera de mi abuelito. Bien tremendo, así es. Entonces, fíjate bien cómo lo dice. Si quieres, vamos a analizarlo. Vamos a Deuteronomio, capítulo número 5. Deuteronomio son de los primeros 5 libros de la Biblia. Capítulo 5, Deuteronomio capítulo 5. Los errores que otros cometen, otros que supuestamente están obligados a darte una protección espiritual, pero su falta de conocimiento de la palabra de Dios los hace vivir una vida X en perjuicio tuyo. Fíjate bien cómo te está diciendo aquí la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo número 7.
no tendrás, dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque muchas personas dicen, no, es que sí tengo la Virgencita, pero no le hago caso. Ahí está nada más porque fue un regalo de mi mamá. Pero la orden es, no tengas, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú tienes que cuidar la atmósfera de donde tú estás. La atmósfera donde tú vives tiene que estar protegida con compatibilidad con la palabra de Dios. Tú dices, no, es que ahí está la Virgencita, pero no le pido nada. Sí, pero aquí te está diciendo que no tengas. Y si tienes, entonces tú mismo te estás poniendo a las patadas con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 8. No harás, para las personas que se dedican a hacer, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Uy, no harás. Sí saben que el diablo trabaja de una forma muy sutil. Me he estado dando cuenta que en los centros de rehabilitación, en muchos centros de rehabilitación, les hago la advertencia para que ustedes estén atentos, porque Satanás siempre está acechando los centros de rehabilitación. Y cuando ve que no puede entrar, busca la manera de poder entrar. Y dice aquí la palabra de Dios, no harás ni estructura ni imagen alguna de cosa que está arriba en el cielo. Pero Satanás se aprovecha de que tú no conoces este pasaje bíblico. Entonces, ¿qué hace? Manda hacer cuadros con la imagen de Jesucristo, supuestamente la imagen de Jesucristo. Porque nadie puede decir, ay, sí, esa es la imagen de Jesucristo. ¿Y cómo saber ¿Sí? cuándo venga en realidad? Te vas a dar cuenta porque te van a ofrecer gratis las imágenes. Ah, mira, para que los muchachos tengan fe y devoción. No. ¿Cómo saber cuándo Jesús venga en realidad? Cuando Jesucristo venga en realidad, pues Jesucristo ya está aquí Nunca se ha contigo. ido, yo no sé, pero cuando se presente en realidad, cuando los tiempos de los juicios sean realizados y tenga que, la guerra espiritual de plano tenga que iniciar o terminar. Mira, Jesucristo siempre va a estar contigo. Por eso es lo que dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesucristo ya está contigo. Hoy, en este momento y siempre. Si tú te mantienes en compatibilidad con Él. Jesucristo vendrá por segunda ocasión. Sí, vendrá por segunda ocasión. Sí. Pero ya está contigo. Va a venir contra los que ya son suyos y llevarse a los que son suyos. ¿Sí me explico? De hecho, malamente hasta tatuado lo tengo porque no debo de dañar mi templo, pero... Exactamente. Pero si tú ya estás en Cristo, o sea, tú debes de mantenerte firme en Cristo. Eso ahora se tiene que aguantar por haberse tatuado en un lugar que ni siquiera tú eras el dueño de ese lugar para poder decidir tatuarte o no tatuarte. Esto es algo que mucha gente comete ese error. El cuerpo humano no es tuyo. El cuerpo humano es dado a ti en administración para que tú lo cuides. Si tú no lo cuidas, se destruye el cuerpo humano. Por eso Satanás odia tu cuerpo y te ofrece los recursos para que tú destruyas el cuerpo humano. Y te pide, tatúalo. ¿Por qué pone el tatuaje? El tatuaje lo pone para él marcar su propiedad. Pero, pues, ¿cómo marcar su propiedad si tú estás en Cristo? Tú ya eres de Cristo y quedó el tatuaje hecho y no te lo puedes quitar el tatuaje. Bueno, pues ahora se va a tener que aguantar por haberse tatuado en lugares donde no le correspondería estar. Porque ahora tú con Cristo, tú eres templo del Espíritu Santo. Así que no te preocupes por el tatuaje que quedó. Preocúpate nada más por mantenerte en Cristo Jesús. Pero a lo que voy es esto. El enemigo se mete muy sutilmente, aún en centros de rehabilitación, y empieza a ofrecer lo que Dios prohíbe. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen alguna de nada de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Miren, les traigo este regalo, les traigo esta imagen de Jesucristo. ¿Quién te dijo que esa imagen es de Jesucristo? Jesucristo vive en mi corazón. Yo no tengo que tener una imagen para saber, para sentirme muy espiritual. Porque aquí Dios está ordenando, no tengas imagen ni tengas estructura de nada de lo que esté en el cielo.
Si tú no sabes este pasaje y vienen y te ofrecen sus recursos, Satanás viene y te ofrece sus recursos, es ahí donde si tú no conoces el pasaje, tú dices, ah, no, pues no tiene nada de malo que venga y que ponga la imagen de Jesucristo. Y ya puso su sello el enemigo sabiendo que esto prohíbe. ¿Qué es lo que me ha pasado inclusive en otros centros de rehabilitación? Voy, oro en los centros de rehabilitación que están por abrirse. Y luego después, ¿qué sucede? Va a otro a también orar y a su manera. Va y pone cruces de sal. Si sabes que son cruces de sal usadas en brujería para salar el lugar. Sí, desde... Entonces el enemigo se mete de una manera muy sutil para poder destruir. Otro centro de rehabilitación. ¿Qué pasa en otro centro de rehabilitación? Ah, en el logotipo. Ponen el logotipo y entre el logotipo ponle estrellitas, dibújale estrellitas. Y ya el pintor empieza a dibujar estrellitas, pero el pintor se da vuelo poniendo las estrellitas a su manera y pone las estrellas invertidas, que es el símbolo satánico. O sea, si tú no te das cuenta, el diablo viene y te mete Un mensaje subliminal. un mensaje subliminado, te mete ahí su sello de propiedad. Está como, por ejemplo, el felino o el perro que orina en un lugar. ¿Por qué orina en un lugar? Porque marca su territorio. Si tú no sabes discernir, si tú no conoces la palabra de Dios, el enemigo viene, marca su territorio en el lugar y le empieza a decir, ¿por qué no me rehabilito? ¿Por qué salgo y vuelvo a caer? Pues porque estuviste en una situación así. Hay que obedecer a Dios en todo lo que Dios ordena. Y fíjate bien cómo te lo sigue diciendo. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa arriba que esté en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahí viene el siguiente detalle, versículo número 9. No te inclinarás a ella ni la servirás. ¿No te qué? No te inclinarás. Es lo que está ordenando Dios. Coteja con otras Biblias de otras religiones. Ese mismo pasaje bíblico, y te vas a dar cuenta que dice lo mismo, con otras palabras, pero dice lo mismo. No te inclinarás. ¿Y qué es lo que sucede hoy en día? La gente se inclina. Oye, mira, esta imagen es muy milagrosa. ¿Y qué es lo que hace la gente? Se inclina. Entonces, cuando tú ya empiezas a hacer cosas contrarias a lo que Dios ordena, varón, ya empiezas tú mismo a ponerte en contra de Dios por no conocer la palabra de Dios. Y les aclaro, yo no tengo ninguna religión, yo no pertenezco a ninguna religión, le pertenezco a Jesucristo. Amén. Y si le pertenezco a Jesucristo, tengo que ser compatible con lo que Jesucristo ordena. Y si soy compatible con Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre también. Y si nuestro Padre nos está dando una orden, tenemos que obedecer esa orden. Si Él dice, no te inclines delante de ninguna imagen, aunque te lo diga tu abuelita, tu mamá, o te lo diga quien te lo diga, es que es costumbre, es que es tradición, es que es religión, es que te debe de respetar religiones. O sea, el diablo quiere que respeten sus mentiras. El diablo quiere que respeten lo que él mismo ha establecido como algo ya muy normal, porque el diablo sabe lo que Dios prohíbe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, varones? Tenemos que aprender a dar reversa a las situaciones donde hemos echado fuera a la palabra de Dios o hemos expulsado a Jesucristo de nuestras vidas. Un ejemplo, ahí va un ejemplo. Y perdón que toque el tema, pero es importante aprender a dar reversa a muchas situaciones. Inclusive el diablo se enoja con estos temas. Me bloquea los mensajes en Facebook, por cierto, pero no pasa nada. Sé que son manifestaciones de patadas de ahogado que está dando el diablo. Cuando el diablo enseña a supuestamente rezar, y tú dices, ¿qué tiene de malo rezar? Pues hay que ver qué rezas. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora, o sea, en este momento,
y en la hora de nuestra muerte, o sea, en ese último segundo de tu vida. Y lo cierran con un amén. ¿Qué es una plegaria? Si quieres, ahorita te comento que es una plegaria, pero una plegaria es parecido a un rezo. Un rezo y una oración son totalmente diferentes. La oración tiene que ser algo que sale de tu corazón y el rezo es algo que ya está memorizado y que tú lo repites. Sale de tu boca, sale de tu pensamiento, pero no sale de tu corazón. La diferencia entre un rezo y una oración es una diferencia enorme, porque en la oración, te voy a poner un ejemplo de oración. Padre, te ruego, Santísimo Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que en este día me des las fuerzas espirituales para poder vencer cualquier conflicto en el cual yo me presente. ¿Te das cuenta con lo que estás haciendo? O sea, estás diciendo, Señor, fortaléceme. Quédate con tu Espíritu Santo conmigo, porque no sé a qué conflictos me voy a enfrentar el día de hoy. Entonces, ¿tú crees que Dios no te fortalece? Si tú lo dices de corazón y se lo pides de corazón, Él te va a fortalecer. Y entonces, ya cuando Dios te fortalece, si se llega a presentar un conflicto, tú ya estás preparado para vencer el conflicto. Porque si no estás preparado, ¿qué es lo que hace mucha gente? Les llega el conflicto y empiezan a pedirle, Señor, te pedimos por favor que sanes al enfermo, te pedimos, no, espérame, pues que tú ya deberías de estar preparado. Llega la enfermedad y reprendes la enfermedad en el nombre de Jesucristo, porque la enfermedad es algo espiritual. Y tú ya debes de estar preparado espiritualmente para poder enfrentarte a cualquier conflicto que se presente en tu vida. Así que muchas veces no funciona la oración que tú hagas porque no has destruido los derechos legales que le has dado a Satanás anteriormente. Con eso que les acabo de decir de la Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Dónde quedó Jesucristo? ¿Dónde quedó Jesucristo? Si Jesucristo es el único que pagó en la cruz del Calvario. Si Jesucristo fue el que pagó en la cruz, ¿por qué pagó en la cruz? Para que tú seas libre. ¿Libre? ¿Libre de qué? Libre de todo conflicto, libre de toda enfermedad, libre de toda adicción, libre de todo. Jesucristo pagó, dice, ya está pagado. Tú no tienes por qué estar llevando ninguna enfermedad. Tú no tienes por qué estar llevando ninguna adicción, porque ya Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Pero ¿qué es lo que quiere? Lo que quiere Jesucristo, que tú te entregues a Él. Porque hay un enemigo que está reclamando los derechos que tú mismo le has de haber dado. Y ese enemigo dice, serán libres solamente si te tienen a ti, Señor Jesucristo. Si tienen a ti, pero tienen también a la mamá tuya, no funciona porque la mamá no pagó en la cruz del Calvario. Quien está pagando es Jesucristo. Amén. Y es Jesucristo el único que te va a dar salvación y vida eterna. Está como, por ejemplo, si tú tienes una novia o una esposa, ¿qué le debes a tu novia o a tu esposa? Le debes, ¿qué? Fidelidad, amor, exclusivo a ella. Pero si tú tienes una novia o una esposa y esa novia o esa esposa anda abrazándose con el vecino, anda acostándose con el vecino, ¿cómo te vas a sentir? Te vas a sentir fatal. ¿Por qué? Porque te está haciendo infiel. Así Jesucristo es igual. Si Jesucristo fue el único que pagó en la cruz del Calvario y tú andas acá pidiéndole a San Juditas y a la Virgencita y al Santo, quién sabe qué, tú estás haciendo menos a Jesucristo. Lo estás despreciando. Y Satanás sabe que tu amor no es fiel a Jesucristo. Tu devoción no es fiel a Jesucristo. Tu fe no es fiel a Jesucristo. Satanás lo sabe. Dice, no, por lo tanto yo sigo teniendo derechos legales sobre tu vida. Pero si tú decides entregarte a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, Satanás dice, yo ya no tengo nada que hacer porque Él ya cambió de dueño y ahora Él ya tiene un dueño. Ese dueño se llama Jesucristo. O sea, debemos de entender el concepto de lo que son derechos legales espirituales. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino. Sigue a Jesucristo. No sigas otros caminos, aunque te diga la religión que te diga, que sigas otros caminos. Aunque tú veas que esos otros caminos, porque el diablo así es, pone
milagros en esos otros caminos para que tú te destelles con esos caminos y pierdas tu visión de Jesucristo. El camino que tú emprendas, varón, tiene que ser el camino de Jesucristo. Porque si Él dice que Él es el camino, con Él no vas a tener pierde en esta vida. Yo soy la verdad. ¿Por qué dice Jesucristo que es la verdad? Porque va a haber quien te predique otras verdades, supuestas verdades, entre comillas. Y si Jesucristo te dice que es la vida, es porque tú, mientras vives, tienes que estar en victoria. Pero al morir, vas a continuar viviendo espiritualmente, porque el alma nunca muere. Lo que muere es el cuerpo. Así que si el alma nunca muere, es Jesucristo quien tú tienes que seguir. Amén. Para que tu alma pueda estar en salvación y vida eterna. Cuando tú aceptas a Jesucristo, tienes salvación y vida eterna. Pero esa salvación y vida eterna no la ocupas ahorita, la vas a ocupar cuando te mueras. ¿Sí me explico? Pero mientras vives, de nada te sirve la salvación y la vida eterna. Tienes que cuidarla y atesorarla, que no te la quiten. Eso sí es muy importante. Que no vengan los demonios, que no venga Satanás a quitarte esa salvación, esa vida eterna que ya es tuya. Pero mientras vives, tienes que aprender a vencer todo conflicto. En el poderoso nombre de Jesucristo solamente lo podrás hacer. No otro es el que va a vencer. No, otro no. Tú. O sea, tú no tienes que, si tienes un conflicto, no le vas a pedir a otro que resuelva tu conflicto. El conflicto solamente lo puedes resolver tú, siendo vencedor en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y para que seas vencedor en el nombre de Jesucristo, el único requisito es que seas compatible con Jesucristo. Aleluya. ¿Cómo te vas a dar cuenta que eres compatible con Jesucristo? Cuando tienes el carácter y la personalidad de Jesucristo. Amén. Es bien importante entenderlo. Entonces acá volviendo a Deuteronomio, fíjate bien cómo te lo está diciendo. Versículo 9, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. O sea, celoso es que no te va a aceptar Dios que estés adorándole a Él y al ratito estés adorándole a la Virgencita. ¿Sí me explico? Él solamente, Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. A Él es el que puedes escuchar. Juan 3:16 dice, de tal manera Dios ha amado al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo Jesucristo unigénito. ¿Para qué lo dio? Y continúa diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios dice, ¿me amas? Ahí está mi Hijo. Amén. El que tiene al Padre, tiene al Hijo. Así lo dijimos hace un momento en Juan 14. El que tiene al Padre, tiene al Hijo. Fíjense, observen, pongan un dedito ahí de Deuteronomio y vámonos a Juan 14 otra vez. Pues Lucas, Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Eso dice Jesucristo. Si me conocieses, versículo 7, también a mi Padre conocieses. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si tú has visto a Jesucristo, entonces has visto al Padre. Fíjate bien, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Nada más muéstranos al Padre. Queremos ver a Dios. Versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. O sea, me estás viendo. Yo soy el Dios encarnado. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre?
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, ojo con lo que está diciendo aquí Jesús, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, continúa diciendo, creedme por las mismas obras. Y fíjate bien lo que está diciendo aquí en el versículo número 12, que es algo que no existe una religión que lo pueda entender. El versículo número 12. No hay una religión que entienda esto que dice el versículo número 12, pero está muy claro. Dice, de cierto, o sea, 2 veces te está diciendo de cierto, que es verdad, así que no tengas ninguna duda. Y tienes que creer esto que te va a decir Jesucristo en tu corazón. De cierto os digo, el que en mí cree, mucha gente cree en Jesucristo, pero hay un problema, no le creen a Jesucristo. Creer en Cristo significa creerle a todo lo que Jesucristo te ordena y a obedecer todo lo que Jesucristo te ordena. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjate bien lo que está diciendo Jesucristo. Las obras que yo hago, ¿qué hizo Jesucristo? Sanó ciegos, sanó leprosos, curó enfermos, levantó muertos, reprendió a los vientos, echó fuera demonios, caminó sobre el agua, tantas cosas que Jesucristo hizo. Y aquí está diciendo Jesucristo que tú, ojo, tú las puedes hacer también. Amén. No la Virgencita y el santo de tu devoción. Tú. Las obras que yo hago, Aleluya. Santo. las obras que yo hago, si crees en mí, las obras que yo hago, tú las puedes hacer también. Y fíjate lo que está diciendo. Y aún mayores cosas que Jesucristo hizo, tú las puedes hacer. Amén. Podrán entenderlo, varones. Amén. O sea, no es exclusivo del padrecito, el sacerdote, el pastor, no es exclusivo la unción del Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo no quiso dar exclusividades a nadie, sino a cada una de las personas que creen en Jesucristo. Las obras que yo hago, si crees en mí, tú las puedes hacer también. Y aún mayores cosas harás, porque yo voy al Padre, dice Jesús. Viene una enfermedad, ¿cuál va a ser tu reacción? Cuando viene una enfermedad, sabes tú que la enfermedad es la prueba que se te está presentando en tu vida. No significa que Dios te ha abandonado, no. Cuando viene una enfermedad, es porque por un lado el reino de Dios y por otro lado el reino de Satanás quieren ver a quién tú le perteneces. ¿Cómo vas a reaccionar ante un conflicto como una enfermedad? ¿Vas que vuelas con el doctor porque ya te sientes enfermo? Eso es lo que todo mundo hace, porque no saben discernir espiritualmente. Jesucristo ya pagó, dice Isaías 53:4, llevó en la cruz nuestras enfermedades. Si Jesucristo ya llevó nuestras enfermedades en la cruz, entonces nosotros, ¿por qué tenemos que llevar una enfermedad nosotros? Si ya Jesucristo las llevó en la cruz. Así dice Isaías 53:4 y 5. Porque el diablo apuesta a que tú no conoces la palabra de Dios. El diablo le tira a que te vas a panicar cuando te venga el conflicto. El diablo le apuesta. Cuando viene una enfermedad, ¿sabes qué tienes que hacer? Te ordeno en el nombre de Jesucristo que te vayas. No acepto la enfermedad. Claro,
siempre y cuando hayas mantenido íntegro y bien cuidado el cuerpo que Dios te dio en administración. El cuerpo que lo puedes convertir en templo de Dios por un lado o en templo de Satanás por otro lado, según como lo hayas tratado. Si tú le estuviste echando a tu cuerpo barbacoas, menudos, grasas, todo eso, chicharrones y cosas así, pues se te taparon las arterias. Y ahí no tuvo la culpa el diablo. ¿Sí me explico? Siempre, Ahí nosotros somos los que decidimos suicidarnos, porque le estuviste metiendo grasas y se tapan las arterias y pues ahí estás tú orando y reprendiendo al demonio de enfermedad y el demonio de enfermedad nunca se va. Y obvio que nunca se va a ir, porque la culpa fue nuestra. Tienes que aprender a cuidar el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. No le metas cosas que no son compatibles con Dios. Haz ejercicio, sí, haz ejercicio. El apóstol Pablo decía, el ejercicio para nada aprovecha. Sí aprovecha, lo que pasa es que para él no aprovechaba. Pues ya él sabía que le iban a matar por andar predicando de Jesucristo. Y le cortaron la cabeza. ¿Por qué crees que le cortaron la cabeza? Por predicar de Jesucristo. Pero tú tienes que ejercitar tu cuerpo, tienes que cuidar tu cuerpo. No para fines estéticos, sino para que cuides en salud el templo del Espíritu Santo. Amén. Tienes que ser prudente en cuidarlo bien. ¿Qué dijimos hace un momento? Si te tatuaste, pues ahora el diablo tonto, ¿quién le manda haberse tatuado donde no le corresponde? Ahora se tiene que aguantar estar tatuado en un cuerpo que es templo del Espíritu Santo ahora. Amén. No le va a gustar al diablo estar ahí. Pero ahora que se aguante por andarse tatuando en donde no debía. Me lleno de gozo porque hace un momento antes de llegar aquí eran como 40 o 50 personas que recibieron a Jesucristo en un centro Amén. de Para la rehabilitación. gloria de Dios. 40 o 50, era un montón de jóvenes, todos. ¿Quién quiere venir a recibir a Jesucristo? Todos decidieron aceptar a Jesucristo. Yo me imagino que ustedes ya aceptaron a Jesucristo. ¿Verdad que sí? ¿O no? Si ustedes quieren aceptar a Jesucristo, usted me este es el bautizó. momento. ¿Te acuerdas que te bauticé en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En 3 caminos me tocó conocerlos. Sí, me acuerdo mucho de ustedes. Va a llegar la oportunidad de ustedes cuando ustedes así lo requieran. Pero aquí está el Amén. mensaje para ustedes en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decisión de ustedes mantenerse íntegros en el poder del Espíritu Santo de Dios, que solamente lo podrán lograr en el nombre de Jesucristo. Así. Amén. Amén. Voy a continuar la próxima semana. No he terminado.